Como estamos viendo entonces en esta serie de clases que nos está tocando tener aquí virtual y que a este paso todo pareciera que vamos a seguir así por lo que queda del año. Entonces, recuerden que el tema grande que estamos viendo es cuáles son los problemas de Colombia y de dónde vienen los problemas que ustedes como colombianos han heredado de sus abuelos, de sus papás y de otra gente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas ya vimos que el primer problema, o digamos la raíz de todo el problema de lo que hay hoy, que es una mala política mezclada con algo de corrupción, o como el origen de la corrupción que fue el Frente Nacional, ¿cierto? Ya hemos hablado de ese tema. Pero también habíamos hablado, en el momento que Johan me está pidiendo ingreso, ya, pero también habíamos hablado de otro segundo gran mal de Colombia, que en su inicio de alguna manera empezó a tener una opción de cambio, pero que esa opción de cambio que fue, como dicen vulgarmente, que fue al traste, que fue a la nada, con la entrada de este tercer mal que vamos a ver hoy, o que hoy vamos a darle la introducción hasta ahora. Entonces, el primer gran problema de Colombia fue una mala política del Frente Nacional. El segundo gran problema de Colombia fue una mirada social que tuvo una mirada social que alcanzó los primeros 10 años y de ahí para allá completamente perdidos en el mapa como opción política, excepto la guerrilla de la M-19. Entonces, la segunda gran problema o segundo gran, digámoslo, agente de la problemática colombiana, las guerrillas. Llámese FARC, ELN o M-19. ¿Listo? Y como les decía, no son las únicas. En Colombia hay aproximadamente 18 guerrillas o han existido. Pero digamos que esas tres han agrupado el sentir de todas las demás. ¿Listo? Y hoy vamos a comenzar el tercero de los problemas que es el narcotráfico. ¿Listo? Que tal vez es del que más le han hablado, el que más publicidad se le ha hecho. Sin embargo, no quiere decir que sea el único. Ay, que me cerró, tenía una, regálenme que ya tenía aquí listo, debe ser por lo que la gatita está ahorita por acá. Entonces, pues tenemos bien que el narcotráfico es uno de los grandes problemas de Colombia, pero también de eso hemos dicho que el narcotráfico es de lo que mayor impacto se le hace, mayor problema se le hay y se cree que es el mayor de los problemas de Colombia. Y sí, digamos que es cierto. Sí, sí, es uno de los mayores problemas de Colombia, pero no quiere decir que sea el único problema de Colombia y tampoco quiere decir que Colombia haya sido, digámoslo, de alguna manera el único país que tiene esta situación o el país que más se destaca por esta situación, no. Sin embargo, pues es un asunto que lastimosamente como colombiano nos compete a todos, ¿no? Y hay que tener más o menos también eh, entendido de dónde parte eso, porque es que igual que la guerrilla, igual que el Frente Nacional, eso no nació porque sí, eso no tiene un origen del porque sí, o fue porque aquí, mejor dicho, como que expertos en eso, no, eso tiene unas causas y también tiene hasta llegar a lo que es hoy, mejor dicho. ¿Listo? Entonces vamos a compartir la primera. Esta primera, la verdad, no encontré una diapositiva del narcotráfico en Colombia, esta es del Perú. Sin embargo, eh, esto que aparece acá nos sirve como ejemplo para mirar cuál es el narcotráfico y por qué se origina, al menos en esta parte del mundo, ¿no? En Sudamérica. Bueno, que no es el único lugar, aclaro también. ¿Listo? Entonces, el narcotráfico, ¿qué tenemos? Es un comercio ilegal de drogas en grandes cantidades. Eso es lo primero. Hay que definir qué es el narcotráfico. ¿Listo? Y el narcotráfico básicamente es el comercio clandestino e ilegal de sustancias, de narcóticos. ¿Listo? Ojo, no todo narcótico es malo. Bueno, digamos que en la parte biológica sí, pero a lo que quiero decir es que no todo narcótico mejor es ilegal. Me explico. Cuando uno, por ejemplo, ha tenido cercanía con personas que han tenido problemas de dolores, de dolencias graves, por ejemplo, un cáncer, que realmente el cáncer no duele, pero las quimioterapias sí duelen y bastante.
que por ejemplo a la gente que le cae el pelo y todo por la cantidad de químicos. Ese dolor que se genera en ese tipo de tratamientos, cuando la gente de pronto le amputan una parte del cuerpo, ¿cierto? Gina Juliana Reyes, Gina Juliana está pidiendo entrada, pero Gina Juliana es de 11. Entonces creo que vamos a saludarlo y la vamos a despedir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con el tema del narcotráfico? Que el narcotráfico, Ginette, buenos días. Buenos días, profe. Ginette, estamos ahorita en clase con décimo. Creo, tu clase que ahorita en media hora. Dejen el mismo enlace, chao. Que te vaya bien. Aunque si te quieres quedar a la clase que es muy amena, no hay problema. Bueno, ¿qué es el narcotráfico? Entonces, que estamos hablando que es ese comercio de sustancias ilegales, ¿cierto? Que no todos los narcóticos son ilegales, vuelvo al ejemplo. Hay narcóticos que legalmente se deben usar, pero hay que usar con mucho cuidado. Ese ejemplo que les estoy diciendo de las dolencias, las afecciones tan grandes, inclusive ahorita con el cuento del COVID-19, dentro de los tratamientos, no del COVID, pero aquí tratamientos del dolor que genera el COVID, están utilizando narcóticos para hacer que la gente pueda de alguna manera descansar, ¿listo? Para hacer de alguna manera que la gente pueda regular sus actividades y su biología sin sentir dolor. Esa es la idea del narcótico, ¿listo? Por eso no todos los narcóticos son malos. Hay narcóticos que son legales. ¿Cuál es el problema de esos narcóticos? Que lo estamos diciendo, son unas drogas, ¿sí? Que afectan al sistema, ¿cómo le llama esto? Neural, no sé, ahí sí que me olvidó la parte, pero que afecta a la parte neurológica y neuromotriz del cuerpo, y por ese motivo la gente baja su ritmo cardíaco, calma un poco el dolor, ¿cierto? Y genera un tipo ¿cómo lo digo yo? De sentimientos, de emociones y estados biológicos asociados al placer, asociados a la tranquilidad, asociados de alguna manera al cambio, ¿cierto? Al estar en un lugar distinto sin salir del cuerpo. Ese es el narcótico. Entonces, por ejemplo, hay narcóticos como el Vicodin, que aquí en Colombia no hay uno parecido que se llama paracetamol, pero el narcótico como tal en Estados Unidos sí, sí se utiliza mucho. El Vicodin se le da, por ejemplo, a personas en el cual su estado físico es tan grave o su dolor es tan intenso que le recetan Vicodin, que es un calmante. Entonces el narcótico funciona como eso, como un calmante, en ese caso. Hay otro tipo de narcóticos que funcionan para lo opuesto, que ya no es un calmante, sino un estimulante. ¿Listo? Que hace la opción inversa. Ya no calma a la gente, sino que hace todo lo opuesto, la acelera. También hay legales. Por ejemplo, cuando la gente tiene falla cardíaca, cuando tiene problemas cardíacos, cuando entra en una situación, por ejemplo, de hipotermia, que tiene que al contrario, que está que se muere del frío, y no es de un frío normal como el de acá, sino que realmente se le baja las defensas, se le baja el ritmo cardíaco, utilizan estimulantes. Eso es lo que es otro tipo de narcótico, que ya hacen el opuesto, ya lo que hacen es activarlo completamente. ¿Listo? Y son narcóticos, digámoslo, médicamente permitidos. Y además de eso, hay otro tipo de narcóticos, ¿cierto? Que ya, digámoslo, hacen parte del grupo de los naturales, ¿cierto? Que ya son dados por la naturaleza misma. Por ejemplo, el consumo de opiáceos, que viene de la planta de opio, o el consumo de marihuana, que viene pues, de la planta de marihuana, ¿cierto? El cannabis de la marihuana, de una sustancia que se llama tetrahidrocannabinol. El problema no es ese, vuelvo y repito, el problema, o sea, la planta no tiene problema de ser planta. La planta no dice venga y me utilizan para lo que no es. La planta no dice venga y me usan que yo, venga y me fuman que yo soy bacana. No, la planta no tiene nada que ver con eso. El problema cuál es? Cuando empezamos de alguna manera
a tener una situación incómoda y cuando además de eso empezamos a utilizar las cosas como no son. ¿Listo? Ahí es donde viene el problema y ahí es donde el narcótico, que es un ejemplo, digámoslo, no se debería decirlo así positivo, pero realmente necesario, se convierte en algo negativo, ¿cierto? Cuando no solamente tenemos la planta de marihuana, por ejemplo, para calmar el dolor de las venas varices y todo eso, que los abuelos la utilizan, la marihuana y no fumada, sino la utilizan en un alcohol, con una serie creo que es que le dicen que la sumergen en alcohol, le echan semillas de anís y con esa planta, con esa agüita ahí como hervida entre el alcohol y el cuento, se la ponen en vendas y se tapa las vendas para cuidar los dolores de espalda y los dolores de piernas. Esa situación que es con la planta de marihuana es un producto natural y se ha comprobado que ayuda a reducir el dolor de piernas y el hinchazón en los tobillos, el hinchazón de las venas, que la vena varice, sobre todo en las mujeres que es tan peligrosa la vena varice, es precisamente por una inflamación de la vena que puede llegar a un paro cardíaco de los pies, que inflaman tanto las venas de las piernas que pueden generar trombos, o sea, pequeños grumos, hagan de cuenta como grumos de sangre y grasa corporal que pueden llegar al corazón y detener el corazón. Entonces, por eso es que es tan grave la vena varice. Y uno de los tratamientos más efectivos para la vena varice es con marihuana. Vuelvo y repito, no es que pongan a su abuelita ahora a fumar marihuana, ni mucho menos, sino que es un asunto natural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la marihuana no es el problema. La marihuana no está diciendo vengan y me busquen de forma que no es. Al contrario, es una planta y como planta hay que saberla usar. El problema, ¿cuál es? Cuando esa marihuana se vuelve narcotráfico. Entonces, ¿qué es el narcotráfico? Es el comercio ilegal de drogas. Eso es lo primero. Es ilegal. E ilegal estamos diciendo es, primero, que no pague impuestos. Eso es lo primero, para que sea considerado ilegal. Segundo, que no es una empresa definida, o sea, usted no la encuentra escrita en ninguna entidad, digámoslo, en ninguna entidad legal. O sea, usted no encuentra una empresa con tratamiento de marihuana, con el RUM, con el código DANI, con nada de eso. Sí la hay, en Colombia la hay, pero es cuando hacen esos tratamientos, como les digo, para elementos narcóticos para vender en farmacias, en droguerías. De eso sí hay medicamentos legales con base, por ejemplo, en la marihuana. En este caso, el comercio ilegal es cuando, primero, no pagan impuestos, segundo, no están inscritos a un régimen, digámoslo, legal, y tercero, cuando no tienen una línea directa constituida legalmente donde uno pueda revisar cuánto son sus entradas y cuántas son sus salidas. Dicho de otra manera, no tiene un libro de cuentas donde yo diga esto que vendió, esto que consumió, esta es la ganancia. No lo tienen escrito. Si no lo tienen escrito, entonces yo puedo decir que vendí 1 kilo cuando estoy vendiendo 1 tonelada. Entonces ahí hay una ilegalidad. Y en ese momento se convierte un narcótico, digámoslo, relativamente natural y usado para fines medicinales, se convierte en narcotráfico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No todo narcótico es malo, hay narcóticos necesarios, eh, son, digamos, utilizados en la medicina, pero su mal uso también puede generar todo lo que vamos a ver y todo lo que ya sabemos de la historia de Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dice acá? Este proceso se inicia con el cultivo de la papa de la planta de coca. Recordemos lo que estamos diciendo, no es el único. Y lo que les dije al comienzo, esta explicación no es la mejor porque esta viene del Perú. Entonces, pues en el Perú es uno de los productores que es de coca, más que de marihuana. Y pues por ese motivo, pues esto habla de la coca, pero ya sabemos que no es el único. Es la base de la producción de droga que luego se distribuye y se vende. ¿Listo? Que está organizado y que es lo que vamos a ver en la guía. Ahorita no vamos a entrar en detalle, sino la próxima semana cuando ya entreguen la guía vamos a explicar la guía, perdón, la próxima semana no, dentro de 15 días. Y pues obviamente como toda entidad, porque eso es lo que genera el narcotráfico, genera un comercio, o sea, igual que la parte legal, genera un productor,
un consumidor y un medio productivo. Un productor, que en este caso serían los carteles de la droga, un consumidor, que en este caso serían eh, pues los consumidores de la droga, valga la redundancia. En este caso casi siempre es Estados Unidos, aunque en la actualidad en Colombia se ha incrementado bastante la producción y el consumo interno, y por eso en la guía vamos a hablar que en el último, no me quiero adelantar ahorita la guía, pero la última guía muestra, la guía número 5 muestra que uno de los grandes problemas del narcotráfico hoy prácticamente es que se está vendiendo dentro de Colombia. Antes no se vendía en grandes cantidades, la mayoría se exportaba. Hoy ya no, hoy se está vendiendo en Colombia y por eso es que es tan peligroso. Y tercero, pues un medio de producción que serían las fincas. Ustedes que ya están viendo economía, un medio de producción, ustedes saben que es todo lo que uno necesita para poner un negocio o una producción a funcionar. Entonces hablamos de las fincas, de los químicos, del campesino, del ingeniero, porque igual se necesita un ingeniero ambiental, un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Vehículos, agua, eh, eh, que dije yo, claro, todo lo que genera una empresa. Y a la hora de la verdad, pues, si uno se da cuenta, las empresas como los carteles de la droga son incluso más organizados que las empresas legales. Entonces, por ese motivo es que muchas veces es tan complejo el asunto del narcotráfico en Colombia, porque primero genera ganancias y bastantes, segundo no paga impuestos, porque es menor el número de pérdida, y tercero tiene una organización tan estricta que parece mucho más organizada y mucho más eficiente que una empresa legal. Y por eso la gente se va a eso. Unido a que en muchos lugares pues no hay otra forma de vivir, sino que eso es lo que le ofrecen, y los pocos campesinos que han intentado cambiar ese estilo de vida, ustedes han visto la noticia, o han reincidido porque el gobierno les ha quedado mal, eso es lo primero, no lo dejó cuadrado el señor Santos antes de irse, y fue uno de los grandes errores del gobierno de Santos, y obviamente al gobierno de Duque pues esto no le interesa, porque ustedes se han dado cuenta que el gobierno de Duque es un gobierno de derecha centrado en la producción económica y no en la ilegalidad y en hacer de alguna manera frente a este problema. Entonces, al gobierno de Duque no lo deja pasar por alto, pero tampoco asume la responsabilidad que debería tener. Y el gobierno de Santos le quedó mal a los campesinos, y muchos de ellos han vuelto al negocio del narcotráfico porque es su único sustento. O la segunda opción que también ocurre es que pues hay lugares donde ustedes han escuchado mucho, los líderes y lideresas que se han desmovilizado, no todos obviamente, los que han intentado un cambio de vida o son la voz de los campesinos que han intentado un cambio de vida, pues los han matado, los han desaparecido. Vuelvo y repito, no, está evidentemente que en este gobierno no hay un interés, además que si ustedes han visto noticias, mucho menos hay un interés de esto porque pues ya hay grandes señalamientos de que la campaña, una parte de la campaña en la costa caribe del señor Duque fue pagada con negocios del narcotráfico. Y también el show mediático de hace 2 semanas fue que el hermano de la vicepresidenta le encontraron que hace como 15, 20 años a la señora que hoy es la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, le tocó pagar para que en Estados Unidos lo dejaran libre porque lo habían agarrado por narco, ayudándole al cartel, creo que de Medellín en ese entonces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es complicado llegar a ser la voz de la ética cuando ellos mismos están en el problema metidos. O sea, es complicado creer que el gobierno le va a poner frente al narcotráfico cuando el narcotráfico hace parte del gobierno. Y si no, para eso no le estoy haciendo, digámosle, publicidad en este momento, porque también ha salido en redes sociales esta situación, ¿cierto? Pero pues ustedes saben que uno de los grandes, digamos, renglones de la historia de Colombia
ha sido precisamente, en un momento voy a pausarlo acá, que esto no quiero que quede grabado, voy y pongo a grabar. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre aquí con el narcotráfico, no? El narcotráfico, de alguna manera, es una opción. No es la ideal, no es la mejor. Obviamente, si usted me pregunta a mí, pues no hay que hacerla. Sin embargo, pues es una opción que se le presenta a la gente. Y es una opción que se le presenta al colombiano, al boliviano, al venezolano, al ecuatoriano, porque el problema es el mismo. Hay una desigualdad. Y en términos de desigualdad, la gente busca básicamente con qué comer, básicamente con qué vivir, con qué llevar, con qué pagarle el internet a los niños si no hay plata, con qué mandar al niño a comprarlo del desayuno si no hay plata. Entonces, cuando hay una sociedad desigual y cuando se empiezan a ofertar este tipo de productos, que ya sabemos que no todos son ilegales, pero que su base central está en la ilegalidad, pues la gente de alguna manera busca su forma de vida y la forma de vida más cercana, pues es el narcotráfico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es una planta, es algo, digámoslo, práctico de manejar, su cultivo no requiere mayores aquí, situaciones de químicos y eso, es algo natural que se puede manipular para convertirlo en negocio. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es el narcotráfico. Entonces, ahora sí teniendo en cuenta eso, volvemos a compartir. Esta de estas imágenes de esta página de internet, se la recomiendo, es una página, me parece que muestra el problema del narcotráfico. Bueno, muestra que realmente aquí el asunto del narcotráfico es, el gran consumidor del narcotráfico es Estados Unidos. Y la historia de Colombia con el narcotráfico ha estado muy ligada a la historia de Estados Unidos con el narcotráfico, que es el comienzo de la guía número 5. Como les digo, no les voy a explicar la guía porque la idea es que ustedes la hagan. La guía básicamente les voy a decir cómo está articulada y ustedes ya con eso ya lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, la guía número 5, que es la que van a empezar a hacer de aquí en adelante, nos muestra 4 etapas de la construcción o del fenómeno del narcotráfico, 4 momentos del fenómeno del narcotráfico. Entonces, el primero está el comienzo de la ilegalidad, que no era narcotráfico en su inicio, pero sí tenía mucho que ver con la parte de la producción y distribución de productos ilegales, pero sobre todo del transporte ilegal de productos sin pagar impuestos. Del producto, el que sea, la licuadora, la lavadora, la plancha. Y el narcotráfico tiene su inicio en un lugar del norte de Colombia, que es la Guajira. Ahí nos van a explicar elementos de la región Guajira, de ese límite cuando Venezuela era un país de abundancia económica, y cómo eso va a generar que muchos productos lleguen ilegales a Colombia y se empiezan a establecer rutas de ilegalidad que después van a ser llenadas con la producción de marihuana y posterior a eso con la producción de cocaína. Angie, levanta la mano, dinos. Angie Caterine, Angie Caterina la una, Angie Caterina la dos, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, esa es la primera etapa que nos va a hablar la guía. La segunda etapa ya nos va a hablar de los carteles de la droga. ¿Qué es un cartel de la droga? ¿Cómo está constituido un cartel de la droga? Hay unas imágenes ahí de los 2 grandes carteles que tuvo Colombia en los 80 y 90, que fue el de Medellín y el de Cali, y algunos de esos integrantes más importantes. Luego viene una tercera etapa que era la que les estaba comentando ahorita, que es esa relación narcotráfico-política, sobre todo establecida en los gobiernos del 2000, no, digámoslo del 94, que hubo algo que se llamó el proceso 8000, que se encontró que el dinero de ese narcotráfico apoyó a la campaña de Ernesto Samper, y que prácticamente Ernesto Samper o la mitad del gobierno de Ernesto Samper estaba metida en asuntos del narcotráfico y su campaña fue pagada por el narcotráfico, hasta donde tengo entendido, de Medellín. Y luego en el 2002, ya lo hemos hablado también, Diego, aquí pues no es un asunto
distinto a decir que ocurren fenómenos como que el hermano del presidente está condenado por narcotráfico, el hermano de Álvaro Uribe, o que el narcotraficante Ñeñe, la famosa Ñeñe política, que mataron el año pasado, que salió defendiéndolo a Álvaro Uribe, diciendo que pobre hombre, que apoyaba a su familia, que sentía su dolor, todo el cuento. Y menos de 8 meses después se enteran que ese pobre hombre que pintaba ser de ganadero y comerciante era el que más movía plata del narco en el norte de Colombia y que la campaña de Iván Duque Márquez estuvo pagada y hay fotos de Duque con ese tipo abrazado en cócteles y todo el cuento. Entonces vemos que hay una relación del narcotráfico y la política, esa famosa narcopolítica, que nos llega hasta hoy, y también ese cuarto momento que es que ya no necesitamos grandes producciones, extensas producciones, sino que puede haber un narcotráfico que pueda hacer inclusive en un apartamento, en una cocina de un apartamento, que pueda hacer productos narcóticos y generar narcotráfico con otros productos que ya ni siquiera es la cocaína, como lo que les decía, que es el gran peligro que tienen ustedes hoy, que ya no es ni siquiera marihuana y cocaína, ya son otra serie de productos aún más nocivos, pero que generan aún más ganancia y también aún más consumidores. Y por eso uno de los grandes problemas a los que ustedes se enfrentan hoy es que básicamente el narcotráfico es una producción que se puede dar en cualquier esquina. Y uno puede empezar a ver casos de narcotraficantes y de narcóticos en cualquier lugar de su familia. O puede empezar usted a ver al niño de 9 años ya metidos en problemas pequeños, minoritarios, como ser el que le lleva la droga a los amiguitos del colegio. ¿Ven? Eso nos ha pasado a nosotros, no siempre, pero ocurre. ¿Listo? Entonces, con esto los dejo porque ya dije que queda menos de un minuto, muchachos. Esa básicamente era la explicación, la introducción al tema. Van a hacer la guía número 5. Recuerden, ya hoy la ponen en el colegio, hoy ya está en el colegio, ya está en el Moodle para que también la descarguen. Y en 15 días hablamos del tema y explicamos la siguiente guía, que sería la número 6, que también va ligada al fenómeno del narcotráfico. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Ya saben que si hay dudas, me las dejan por aquí en el chat o me las dejan en el correo y yo las resuelvo, ¿vale? Se cuidan. Chao.